Hasiera emango diogu gaurko saioari, ongi etorriak danak, bereziki, oso bereziki bertaratu zaretenak, eguraldiak gaur ez zuen gehiegi laguntzen, eta gainera bizigaren bolada bitxi hau ere oso ez du animatzen jendea alkarrekin topatzera. Así que oso eskertzekoa da, normaltasuna nolabait berreskuratzeko ahalegin hauek. Beste alde batetik, bereziki eskertu nahi diogu Magiri, gurekin egongo da Magi Bulen, Begoña Petxarraman eta Lidia Montesinosekin osatutako lantaldeak eta gurekin partekatuko dute gaur goizean, egindako txostena edo ikerlana tokiko jaietan emakumeak nolabait txertatzeko eta parte hartzeko horren aldeko estrategiak ikertzen aritu direlako. Bestetik ere, saioaren bigarren partean, herrietan egindako zenbait esperientziak edo zenbait esperientzien berri izango dugu bertako teknikarien eskutik. Hala, queremos agradecerle a Merche Fernández de Tolosa, que intervendrá a través de Internet y compartirá con nosotros algunas experiencias que han desarrollado en las fiestas de Tolosa, en diferentes fiestas patronales. Garoa Dobaran estará hablándonos de las Marigesiak, dirá, de Guernica, y cómo se han ido transformando para hacer un espacio a las mujeres y una participación cada vez mayor. Odei Arrizabalaga nos hablará del Dantzari Dantza de Berriz y también cómo ha ido transformándose para actualizar un poco sus formas a la participación de las mujeres, una participación mucho más inclusiva e igualitaria. Y finalmente también tendremos a Mireia Espiau hablándonos de Gasteiz y de las neskas y los blusas, se llaman, horrela da. Streaming bitartez ere ematen ari gara edo zabaltzen ari gara saio hau, beraz, bide horretatik ari zareten hori ere ongi etorria, eskertuko dizuegu nolabaiteko komentarioak edo iritziak ere islatzea YouTubeko espazio horretan, horrela jakin egingo dugu horregon zaretela eta zuen iritziak ere helaraziko dizkiguzue. Bestetik, saioari dagokionez, 3 atal egingo ditugu, hasierako atalean Magiren hitzak entzungo ditugu eta partekatuko dizkigu beraien ikerlanean aurkitutakoak eta horietatik ataratako ondorio batzuk gure eskurak jarriko ditu. Eta bigarren atalean herrietako edo tokiko jai desberdinen esperientziak partekatuko ditugu eta azkenengo tartean gure arteko saio bat izango dugu, honen inguruan hausnarketa edo sakontzeko eta hemendik aurrerako gure behar izanak partekatzeko eta bidea egiteko, hori izango litzateke helburua. Honen aurrekaria izan da berdinsarearen baitan, gertuena gutxienez, 2019an egin genuen tokiko jaien inguruko saio bat, teknikariekin. En diciembre de 2019 hicimos un espacio de berdintruke, una sesión de berdintruke, en la que tuvimos oportunidad de poner en común preocupaciones, necesidades que en aquel momento, que en realidad es mucho más cercano de lo que puede parecer, ya que ya es el segundo año sin fiestas locales, está todo parado, por lo tanto el 2019 está de plena actualidad todavía. En aquella sesión tuvimos ocasión de compartir las preocupaciones que en aquel momento las técnicas teníais en relación a cómo se organizaban las fiestas, cuáles eran las dificultades que se planteaban a la hora de organizar la participación contando con las mujeres, tanto en los espacios de decisión como en los espacios de representación y en los espacios de participación propiamente, ¿no? Se plantearan cuestiones muy aterrizadas y muy concretas que tenían que ver desde cosas como cómo incluir en el contrato con las ferias de barracas y demás algunas orientaciones y directrices para que aquello no propagase mensajes tremendamente sexistas y demás a través de las imágenes, canciones y demás, cosas tan concretas como esas,
los protocolos de respuesta ante situaciones de agresión, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. En aquel momento se planteó la necesidad de profundizar y de trabajar en esta línea, en el espacio de Berdinsarea, y bueno, tomamos el guante, pero todo se nos ha parado en esta temporada. En este momento lo retomamos y agradecemos mucho la oportunidad que nos ha brindado Emakunde, que es quien encarga el estudio, pero especialmente a las autoras y a Maggie, que nos acompaña hoy, el que nos dé la oportunidad de retomar aquel tema. En aquella sesión estuvo presente Begoña Pecharromán y le invitamos a venir a la sesión porque estabais justamente en el proceso de estudio y entonces fue muy oportuno. Estábamos colaborando, pero les invitamos. Y llegamos al acuerdo de ahora venís, pero la próxima vez cuando acabéis el estudio nos lo contáis. Así que estamos en ese punto. Vale. Gure asmoa gaurko goiza honetan horretan datza. Gai honen inguruan gure kezka eta beharrizan horiek atzera mahai gainean ipintzea eta egindako lanari edo ikerlanari esker, bueno, ze argi berriak agertzen diren edo ze ideia berriak agertzen diren eta horiek partekatzea eta amankomunean jartzea da gure helburua. Beste barik, enaz luzatuko gehiago, hitz emango diot Maggie Bulleneri, eta, bueno, zure hitzetaz gozatuko dugu tarte honetan. Buenos días, good morning. Egingo dut gaurko interbentzio nastute euskera eta gaztelaniaz, ez dut ingeles asko sartuko, baina, bueno, agian hitzeren bat eskapatuko zait. Lehenik eta behin eskerrik asko Eukene aurkezpenagatik eta eskerrik asko Eudel egiten duzuen guztioi, baita sortzen duen arduraduna Jone Gurrea gaurko gonbidapenagatik. Egia esan, Eukenen hitzak oso ondo tortzen zaizkit hasteko. Zeren eta txostena bukatzen dugu esaten zer garrantzitsua den gure arteko koordinazioa, elkarlana, eta hortan datza Eudelen lana, eta asko estimatzen dut, bai egiten duzuena, eta baita gaurko aukera hau zuekin konpartitzeko gure emaitzak, baina zuengatik datoz amaitza hauek ere. Orduan, sentitzen dut zerbait reciproca, algo en que estamos insertadas todas y que eso sería también la intención, ¿no?, de este estudio, de nuestro trabajo de investigación, de seguir coordinando y que sea algo de lo más aplicable posible, ¿no? Entonces, eso, mis gracias y gracias por esa primera invitación que acudió mi compañera Begoña Pecharromán. Hoy vengo yo, pero en este trabajo hemos estado Begoña, Lidia Montesinos y yo misma. Es un trabajo que reúne muchas de las cosas que están en marcha en la CAF, pero también en el resto de Euskal Herria, en el resto del Estado también. Porque alguna de las preguntas es, ¿no?, si estas cosas, los conflictos, solo pasan en el Bidasoa, ¿no? Pues no, pasan también en el resto de Euskadi, pasan en el resto de Europa y más allá también, ¿no? Porque son síntomas realmente de un problema más de fondo con nuestros sistemas de género, ¿no? Creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo. Entonces, os voy a comentar un poco cómo comienza este estudio y... Vale, no, perdón. Entonces, el estudio se encarga
a Emakunde desde el Parlamento Vasco, donde después del alarde de 2018 en Hondarribia se vuelven a dar incidentes agresivas y violencia. Entonces, ahí en el Parlamento se insta al Parlamento y al Gobierno vasco a tomar ciertas medidas de denunciar lo pasado y también de reactivar la mesa interinstitucional y también de hacer un estudio, ya que 25 años no han dado, durante esos 25 años no se ha dado fruto las diferentes estrategias puestas en marcha para intentar establecer diálogo o entablar vías de solución en los alardes del Bidasoa. La idea es ensanchar la mirada, mirar alrededor y a ver qué se puede aprender de todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en este sentido, Emakunde tiene el cargo de encargar este estudio y lo hemos hecho desde la Universidad del País Vasco y la consultoría de Farapi en un trabajo conjunto. Entonces, este es el estudio, entonces, que creo que algunos habéis podido ver está colgado en la página de Emakunde. Algunas copias han sacado en papel y sobre todo me han asegurado que las 9 ayuntamientos que han participado en el tema de los 9 casos seleccionados, podríamos hacerles llegar una copia. Y me imagino que si alguien más, estoy preparando una lista para enviar a Emakunde para pedir estas copias en papel, en euskera y castellano, ¿vale? Orduan, erabili dugun metodologia, kasu honetan ez dugu landalan asko egin. Egin duguna da, jaso, bide ezberdinetatik egin dena. Alde batetik, hau ez du, barkate, baina hortik ez du, zenbakiek eta hori. Egin dugu lan bibliográficoa, hemos recogido todo lo que se ha podido recoger de estudios previos, de publicaciones, etc. Hemos empezado por hacer 7 entrevistas telefónicas con el Ararteko, en Emakunde, en Eudel mismo, Udabiltzan y con las 3 diputaciones forales de la CAF. Con esto, la idea era hacer tener una idea de lo que se estaba haciendo, lo que se había hecho en la CAF, y luego identificamos 9 sitios que nos parecían referentes o interesantes por los procesos. No quiere decir que no había otros muchos más, pero había que elegir y elegimos 9, ¿no? 9 casos donde desde hace tiempo se venían trabajando o que tenían alguna nueva propuesta de intervención. Entonces hicimos un total de 38 entrevistas con estas representaciones, representantes de las instituciones, con personal político y técnico, con miembros de las asociaciones. Ay, perdón, que a veces con la mascarilla se me traba la lengua, no tenía por qué, pero parece que es algo físico. Entonces hicimos un abanico de entrevistas telefónicas. Normalmente trabajamos mucho más en persona y con trabajo de observación, pero en parte porque esto había que hacer rápido y lo más amplio posible, pues se hizo muchos por teléfono. Y también organizamos un grupo de trabajo en la universidad con otras 9 personas para contrastar ideas y intentar establecer unas líneas entre las estrategias que estaban haciendo.
Y en total, bueno, también hablamos con muchas consultoras y ahí vimos a ver qué consultoras habían llevado a cabo estudios para el diagnóstico y luego planes de igualdad y que contemplasen el aspecto de fiestas dentro de esos planes. Entonces ahí teníamos toda esta información, está en el informe. Vale. Entonces, hoy os voy a hablar, no os voy a hablar de todo, pero creo que lo más eficaz y lo más interesante es hablar de las estrategias y las metodologías, que realmente en el informe sería lo que se encuentra en el 7º capítulo. Orduan, kasu hontan, identifikatu ditugu alde batetik, bi galdera nagusi. Alde batetik, nor bultzatzen ditu aldaketa prozesuak, eta zer aspektuetan eta zer arlotan egiten diren aldaketak. Orduan, nor bultzatzen ditu. Esta es la primera pregunta que nos parece importante, es quién promueve estos cambios y qué tipo de procesos. Entonces tenemos, pues lo hemos llamado el proceso orgánico. Este es un término de Jenny Pierce, que es una antropóloga, se define como antropóloga de la paz, pero ha participado en los intentos de diálogo y en la mesa interinstitucional para los alardes del Bidasoa, y ella habla de los procesos orgánicos, que entendería que la cultura es algo que se cultiva, que se tiene que adaptar, que tiene que cambiar, pero a la vez pues hay que entender todas las partes en una lucha, en un conflicto, y intentar encaminar, ¿no? Como si fuese una planta que se encamina, que se salga para adelante en un terreno difícil, se adapta para sobrevivir. Entonces, esto sería la idea de lo orgánico. Entonces, aquí el interés es que la iniciativa viene de las personas, de la población local, de grupos, no tiene que ser por toda la población, que suele ser más bien grupos que promueven un cambio, ¿no? Que proponen un cambio. En segundo lugar, el tipo de procesos serían los que o son organizados o reivindicativos, y que esto podría ser los casos más bien desde grupos de mujeres, colectivos feministas, desde las propias comisiones de fiestas, pero cosas que se proponen y que de forma más bien formal, pero también informal, y que reciben diferentes respuestas. Y luego el tercer tipo de proceso serían las instituciones mismas que proponen cambios o que apoyan los cambios propuestos. En este sentido, los procesos también pueden ir entejiéndose, ¿no? No siempre es como un tipo u otro, pero aquí hay diferentes actores. Y luego la segunda pregunta es en qué aspectos o ámbitos se han introducido los cambios. Aquí los aspectos, entonces, edo emakumeak sartzea arlo batzuetan edo ekitalde batzuetan, hemen daukagu atal bat nun deskribatzen dugun, jasotzen ditugun kasuak adibidez, jai baten ekitalde zentralian. Adibidez, alardeak beraiek, danborradak, dantza jakin bat, edo desfile batean, horrelako gauzak, nun emakumeok eskatzen dute parte hartzea. Bigarrena da sentsibilizazioa, formazioa,
begirada zabal batetik, ulertarazi nahi dugun genero ikuspegi aplikatu behar diogu jai arloari, eta hirugarrena da sortzea eztabaidarako, dialogorako espazioak, pixka hemen egiten ari garen bezala. Eta bigarrena da arloak, eremuak, espazioak. Ordu esan bezala, alda esan ekitalde zentraletan, emakumeon protagonismori buruz, bestia da programa festiboan beste ekitaldiak, beste jarduerak, konkursoak edo aspektu deportiboak, txupinazoak, afariak, hori egiten dugun beste guzti hori jaien programan. Beste eremu bat da jai batzordeak, kultur batzordeak, nun erabakiak hartzen diren. Beste bat da publizitatea, irudikapenak, edabideak, zer nolako irudiak ateratzen diran, zabaltzen diran, hori zer nolako irudikeria daukagun. Eta azkenik indarkeria matxistarena. Hau ikerketa hontan leku txiki bat du, naiz eta gai oso haundia esan eta oso importantia. Printzipioz ez zen ikerlan honen helburu nagusiaren bat, baina oso garrantzitsua da, agertzen da, ikusten da gauza asko egiten ari dira, eta uste dut hau etorkizunerako ere, da zerbait gehiago landu behar dugun edo lantzen jarraitu behar dugun. Ordu, sartzen gara estrategietan, eta hemen galdera nagusia, esan da zer estrategiak deskubritu ditugu, jaietan emakumean parte hartzea handitzeko. Hemen jarri ditut zer nolako estrategiak aurkitu ditugu eta nola zailkatu. Prozesuekin bezala, ez da beti erresa bereizteko. Ikusi dugu alde batetik, eta horri esan behar da, prozesuak dira. Zen naiz eta estrategiak identifikatu, ez dira solte, ez dira estrategiak aplikatuko dugu hau edo beste hau, baizik eta denboren zehar eta segun eta nor bultzatzen duen aldaketak estrategiak ezberdinak erabiltzen dira eta arlo bat baino gehiago, eremu bat baino gehiago edo gai bat baino gehiago lantzen diren. Baina nolabait ikerketan saiatu gara zailkatzen pixka erakusteko eta argiago ikusteko zer egin den eta zer egiten ari den. Ordu motak, hau da pixka zailkapena. Estrategias de consenso, reivindicativas de diálogo y mediación, estrategias judiciales y jurídicas, estrategias creativas, estrategias que buscan la paridad, la equidad o la igualdad, estrategias de intervención en la comunicación, los discursos y las imágenes, estrategias institucionales y estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito festivo. Entonces, voy a ir un poco comentando estas estrategias y no voy a entrar en los casos, o sea, parte del estudio son estos 9 casos que hemos tenido y que en cada caso hemos descrito el caso y hemos identificado qué tipo de estrategias se utilizan en cada caso. Pero como vamos a tener la voz y el relato de las técnicas de 4 de estos 9 pueblos,
prefiero entrar directamente a ver las estrategias y luego podemos contrastar con estos casos. Por eso voy directo a las estrategias. Entonces, estos son los primeros que hemos llamado estrategias de consenso. Salió también el término como estrategias amables, por un poco la idea de que no son conflictivas, pero amables tampoco nos parecía como la palabra adecuada para el estudio, pero la idea es como de consenso, de acuerdo. Y en la idea sería que sale una propuesta y aunque no se acepte de inmediato, se estudia, se reflexiona y se busca una forma de encaminarlo, ¿no? Entonces aquí entre los casos que hemos visto, vemos como el caso de Guernica, de Tolosa, de Anzuola, de Berriz, que aquí ha habido como de forma más o menos gradual, progresiva, sin demasiado conflicto, trabajando localmente con las personas implicadas, pues ha ido encaminando la propuesta de participación de las mujeres. También entonces he puesto aquí la foto de las Marie Hesiac de Guernica, también de Urreta, porque además de Berriz en otras danzas de la zona de Duranguesado ha habido bastantes cambios y eso es un aspecto que creo que Odey luego nos comentará. Entonces que hay muchos de estos casos que hay una propuesta y se trabaja en el sentido de buscar una forma o se va haciendo, y esto sería lo de los procesos orgánicos también de Jenny Pease. Entonces estos pueden responder a una solicitud formal o informal, puede ser que se dice a la comisión, al grupo organizador o al ayuntamiento, y se toma decisiones, se abre puertas, las mujeres igual se incorporan a través de ensayos o se apuntan en una lista de espera, porque en algunas de estas fiestas pues hay cupos para quién puede participar en qué. A veces se tiene que asociar, pero bueno, hay vías para la incorporación. A veces también en estos aspectos son algunas fiestas que estaban en decadencia, igual en la década de los años 80, donde las mujeres han sido importantes en recuperar y revivar las fiestas, y entonces en este sentido no ha habido problemas tampoco, y también es importante recoger estos casos. También quisiéramos señalar la importancia de los ayuntamientos, aunque estos procesos sean más tranquilos, pero siempre importante el apoyo, el respaldo del ayuntamiento para acompañar, para dar legitimidad y también a veces medios para el proceso. A veces es necesario en estos casos estudiados el apoyo de un experto o experta que puede ayudar a intervenir, a pensar, reflexionar. El caso, creo que ahí podemos situar Berriz, Anzuola, también otros casos que cogemos, que ahí hay un ejemplo modélico de poner en marcha un proceso participativo, y creo que estos casos son importantes también para asegurar a la gente que se puede ir cambiando la tradición sin perder la tradición, ¿no? Y por último, en estos casos es importante el apoyo y papel de hijas y mujeres de hombres que participan en fiestas tradicionalmente masculinas. O sea, muchas veces vemos que es cuando no hay un hijo y es para coger el relevo al padre, que la hija pelea por participar, por aprender una danza que antes era solo de hombres, y a través de la cercanía de familiares también los hombres van cambiando de actitud. Eskerrik asko. Bai, hurrengoa dira reivindikatiboak. Hemen
daukagu Euskal Herrian zehar, mugimendu feministatik, kasu asko, eta exemplu asko nun gauzak aldatzen joan diran, aldarrikapenei esker. Esto sería a veces cuando no se acepta una propuesta de cambio, cuando se encuentra con resistencias. Aquí hay una parte que es denuncia, una denuncia de situaciones de discriminación. Hay una parte que puede ser como campañas de reivindicación, de visibilización a través de pegatinas, carteles, de ocupar la calle, de manifestarse, de expresarse. Todo esto, hay un sinfín de iniciativas en este sentido. También de encuestas, de ruedas de prensa, todo tipo de expresiones con la defensa de los derechos de las mujeres. En algunos sitios también la reivindicación pasa por la irrupción en la fiesta, frente a la denegación del derecho de las mujeres a participar. Las mujeres a veces toman esa iniciativa de entrar, ¿no? Entonces las formas de irrumpir pueden ser formas también consensuadas o intrusas, festivas, con la idea también de que al participar las mujeres esa reivindicación cambia también nuestro imaginario o el imaginario del público sobre lo que es esa fiesta. Y otra vez aquí surge la importancia de la generación de redes de apoyo, de solidaridad, no necesariamente a nivel institucional, a nivel de redes como esta misma, pero también entre los grupos de mujeres implicadas o el apoyo de ayuntamientos o de grupos de fiestas donde se han introducido cambios que, por ejemplo, el 2019 desde Anzuola se movieron una delegación a los alardes del Bidasoa para apoyar, ¿no? Vemos también muchas veces en Tolosa, por ejemplo, en carnavales, en 2020 apuntado sería, ¿no? Eso era antes del COVID, justo Carnaval 2020 hubo como una réplica de la compañía de Jaizkibel. Entonces, este tipo de cosas también, ¿no? Es como formas de apoyarse, de generar esas redes de apoyo, de solidaridad, puede ser más formal, ¿no? De jornadas y debate. Estas serían las reivindicativas. Hurrengoa dira, diálogo eta mediación. Aquí sería intentos de hablar, ¿no? De cercar posturas entre las partes interesadas, ¿no? Que sean las comisiones organizadoras, los ayuntamientos, diferentes agentes sociales. Puede ser con personas expertas, os he comentado lo de Jenny Pearce, puede ser con consultoras en temas de igualdad, puede ser desde el propio municipio, a uno de los casos recogidos, el de Amurrio, donde hay una mesa que llaman la mesa de educación, donde se juntan personas del ayuntamiento, de escuelas, de las asociaciones de familias y trabajan con el tema de las fiestas, ¿no? Entonces, esto serían diferentes formas, ¿no? De hablar, procesos participativas o simplemente mesas de diálogo o comisiones de trabajo. Laugarrena da estrategias jurídicas o judiciales. Alde batetik kontua da bilatzia legen o legeak esaten duena jaiei buruz, berdintasunari buruz, espazio publikoaren erabilpenari buruz, horrelako gauzak, ez? Hau, casos
judicializados oso gutxi daude estatuan. Bakarrik, bidasoldeko kasuetan eta alkoi. Hauek dira de los moros y cristianos alkoikoak, hauek iritsi dira tribunaletara, eta beste guztiak ez, kontua da ez dela konbeni, ez? Tribunaletara iristera kasu hauetan eta gehien bat zaiatzen da hori zaiestea eta generalki zaiesten da. Baina, dago egun daukagu berdintasun legeak, dakigun bezala, eta ere hemen kasu esango da nola aplikatu kasu hauetan, eta zergatik aplikatzen den batzuetan eta beste batzuetan ez. Pero aparte de llegar a los tribunales, también puede hacer otras formas, ¿no?, de valerse de la ley, de las normativas. Puede haber formas también que los ayuntamientos aplican sanciones. Por ejemplo, en Donostia, en el caso de las tamborradas, ahí se amenazó con no permitir salir la Unión Artesana y la Gatelubide si no admitiesen mujeres a esos actos. Se retiran o se niegan subvenciones hoy día a tamborradas que no tienen una proporción de mujeres. Este tipo de cosas, pues hay formas también de buscar soluciones o estrategias jurídicas, ¿no? Y hay una última cuestión aquí que está algo nuevo, que está un poco de moda en estos momentos, que es el tema del patrimonio inmaterial, cultural, y cómo gestionamos esto, que igual es interesante también en los ayuntamientos con esa coordinación de trabajo con técnicas de igualdad y de cultura, porque aquí el tema sería que tenemos que velar por no conseguir, digamos, que nuestras fiestas se consideran patrimonio inmaterial cultural y que se denominan así cuando tienen un elemento discriminatorio, cuando no están permitiendo la libre, igualitaria participación de mujeres y hombres en esa fiesta, en ese acto. Entonces hay como una tendencia de querer conseguir esas denominaciones de ser dominadas por el UNESCO, por el Estado, como patrimonio inmaterial, cultural, pero eso podría hacer que se estanque y que se perpetúe situaciones de desigualdad dentro de algo que luego sea más difícil cambiar. Entonces, aquí el tema sería tener un desarrollo legislativo que todavía no está, que evitaría o impediría que se privatizan, como se ha hecho con los alardes del Bidasoa, se han privatizado fiestas públicas que ahora se gestionan desde unas fundaciones, y aquí la cuestión sería si esa fundación pidiese la denominación de patrimonio inmaterial cultural, luego se estancaría la situación, dificultaría aún más el cambio. Entonces, esta es una cuestión un poco más reciente. Igual la parte más bonita del estudio son las estrategias creativas. Y aquí nik uste hemen daudela gauz asko oso baikorrak, gauz asko egiten ari dira, eta daude idea batzu, askok kopiatzeko ere, ez? Ideak hartzeko eta agian kopiatzeko. Ja, no, ez dakit denbora nolagoa zen. Beste 10 minutu. 10 minutu. Bai, eskerrik asko. Vale. Entonces,
La primera de las estrategias creativas, que igual es la más común, es la creación de nuevas figuras o de nuevos trajes femeninos para las mujeres. Entonces, esto es una estrategia nada nueva, que igual desde el siglo XIX se han ido incorporando figuras nuevas de mujeres, como en las cantineras de los alardes, las abanderadas de las tamborradas, las reinas y las damas, o más recientemente las nescas de Gasteiz o las brujas de Oyarzún, ¿no? Entonces, es buscar figuras para mujeres para entrar, ¿no? Entonces, estos suelen ser formas también de cuestionar los roles más clásicos asignados a las mujeres. Roles, o sea, hay una parte que es creación de nuevas figuras y una parte que es cuestionar las figuras que ya hay. Figuras igual que representa una feminidad clásica basada en valores como la belleza, la juventud o el deseo masculino, roles basados en esa imagen de madre, de devota, o también figuras que, en este caso entonces podría ser que no solamente se crean nuevas, se cuestionan, se suprime ciertos roles, como en la foto he puesto, por ejemplo, la creación de la figura de la aguadora en la tamborrada de Donostiarra. Esto fue una estrategia, es buscar en la historia cuál sería la figura que correspondería a las mujeres en el momento histórico que se está representando en la fiesta. Entonces, en caso de la aguadora, eso fue la técnica, y en otro caso sería cuestionar y cambiar un papel muy feminizado, como es en esta misma tamborrada la figura de la Bea Easo, que solía ser una niña que salía en esta carroza tipo Disney y que representaba, ¿no?, un papel de mujer bella de la Belle Époque, que hoy día esto se ha ido cambiando y sale ahora con diferentes mujeres de diferentes oficios, pone el énfasis en las mujeres trabajadoras de la época, y al final se ha suprimido la carroza en sí, en la tamborrada infantil. Entonces, estos son de fijarnos, ¿no?, en los papeles. Es interesante también con el papel de la aguadora. El aguadora puede ser una buena estrategia, permitir y facilitar la entrada de las mujeres, pero también sería o podría ser criticable si se quedase en ello, ¿no? Si todas las mujeres tenían que ser solo aguadoras. En las tamborradas hay posibilidad de ser aguadora o soldado o cocinera también. Hay más elección, aunque hoy día la mayoría de mujeres sí quieren ser aguadoras. Pero las aguadoras no llevan tambores. Los tambores y los soldados suelen tener más protagonismo y suelen estar más en la élite. Una de las cosas que hemos observado en este último año, que estamos un poco atentas a las cosas que están cambiando, es la posibilidad de que las mujeres sean protagonistas en puestos importantes de dirección. Y el año pasado, en la grabación de la izada y de la arriada que hubo en el Victoria Eugenia, cuando no podía salir la tamborrada, hubo la primera mujer que dirigiese los tambores de su tamborrada, cuando hasta entonces no era posible. Entonces, era también una gestión desde el ayuntamiento que vigiló por poner en el sorteo que debía haber una mujer y un hombre que dirigiesen, y respectivamente de si eran barriles o tambores. Entonces, esto sería un aspecto interesante.
Y quisiera añadir aquí la figura de las antorcheras de Irún, que no sé si lo conocéis, pero esto sería una estrategia un poco que podría parecer interesante, porque han buscado una figura histórica y han creado un desfile de mujeres que sitúa la participación de las mujeres en un momento histórico, cuando sale el momento del alarde, de la creación del alarde, pero sale la víspera, sale la noche, sale en silencio, solo con unos cocos que hace de caballos, salen por la periferia de la ciudad, están actuando algo histórico, entonces podríamos decir, wow, pues se ha sabido buscar el lugar de las mujeres. Pero el tema es que en este caso la reivindicación es para que las mujeres salen al día siguiente, el día grande, a la luz del día, con la música, con los hombres, en el centro de la ciudad, disfrutando. Y entonces esta estrategia se podría conseguir perversa, ¿no? Y además, como se han creado como asociación cultural, tiene una legitimidad que permite que organice este acto y entra en el programa de fiestas cuando el alarde ya no entra. Entonces, también hay que mirar muy bien qué estrategias, las estrategias no siempre son las que más indicadas para la igualdad. No quiere decir por crear figura de mujer, figura femenina, que se está consiguiendo una mayor igualdad. Vale. La segunda sería esan dugu ikuspegia zabaltzea, ezta? Orduan ez bakarrik ekitalde nagusietan, baizik eta programan generalki, ezta? Orduan hemen, pues zer gauzak aldatzen diren programatan. Aipatu konzertuak, talde, musika talden nork osatzen duten, Donostiako Piratak oso esenplu ona da horrelako, nola eraldatu jai baten programa, ez? Orduan hemen daukagu edo ekitalde edo jarduera berriak programa berian edo programa paralelo bat, ez? Piratek egiten duten bezala. Orduan hemen daude adibide asko eta bueno, ez naiz luzatuko horrekin, baina hau da pixka, ez, ekitaldetik aparte, zero gauza gehiago aldatzen diren. Eta estrategia kreatiboen artean, hirugarrena da espazio mistorena eta pixka binarismoren kontra jotzea. Zergatik esan behar diren beti gauzak emakumentzako, gizonentzako, men daude proposamen berri batzuk kirol jarduerekin, konkursekin, Donostian ari dira estropadekin, gauza batzuk saiatzen, ez dakit atzo entzun nuen zinemaldian, lehenengo aldiz emango dute ez gizonezko eta ez emakumezko sari bat, baizik eta bat, ez? Aktore hoberenentzat premio bat. Así que este tipo de iniciativa, para no siempre cosas apartes, es como cuando hacemos cosas mixtas, cuando diferenciamos el género y cuando no. Entonces aquí hay muchas cosas diferentes, ¿no? En algunos momentos va a ser interesante hacerlo mixto para que participamos de forma igual y en otros momentos pues hacerlo aparte, como en la Casa de las Mujeres de Donosti decidió crear una tamborrada solo de mujeres, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas en este sentido, pero también estamos viendo algunas iniciativas nuevas para crear cosas no binarias, ¿no? Y de que no importa, ¿no? Si puedes elegir
vestirte supuestamente con la ropa tradicionalmente de hombre o tradicionalmente de mujer, que haya más fluidez y menos, que se fije menos en el género. Aquí hay muchas cosas también, estrategias que busquen la paridad, la equidad, la igualdad. Muchos de estos, aunque luego Merche va a hablar desde Tolosa, he puesto aquí la foto de la guía que crearon en Tolosa y que también lo hemos citado muchas veces en el estudio. Nos parece todo el proceso llevado a cabo en Tolosa es modélico, nos da muchas pistas y muchas líneas para seguir. También tenemos a nuestra disposición, ¿no?, de todo el mundo la guía, y aquí hay muchas propuestas. Entonces hay propuestas para promover la paridad en entidades organizadoras de la fiesta. Por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Creo que Mireia igual lo comentas, en el grupo que hicimos nos contaron las participantes de Gasteiz cómo participaban, se vieron la necesidad de participar en la coordinadora de blusas y nescas, la necesidad de estar, ¿no? Si quieres cambiar, de estar en las entidades, los grupos que están tomando las decisiones. En Bilgune Feminista, desde el 2003, ha tenido una estrategia también de participar, de tener presencia en comisiones de fiestas. Aquí en Bilbao, con Mamiki, ¿no?, que de estar en la Federación de Comparsas. Entonces, las estrategias son estar, ¿no?, en donde se está tomando las decisiones y intentar que se introduzca esa perspectiva de género. Otro sería promover la paridad en las actividades y en el desarrollo de las fiestas, cosas que ya hemos dicho, pero aquí hay igual más estrategias específicas como de asegurar la presencia de las mujeres, de dar visibilidad en los actos públicos. Por ejemplo, aquí hay en Bilbao mismo, ¿no?, en la Aste Nagusia hay muchos ejemplos de chupineras. Creo que pasó al siguiente, ¿o no? No, vale, marcatu. Pensaba jarrinuen, vale. Aurringoan, vale. Bai, bai, berriro, bai. Bai, mesedez, barkatu, bai. De dar visibilidad, ¿no?, como en este ejemplo que luego va a reaparecer, de las chupineras, de vigilar por ese equilibrio entre mujeres y hombres en los actos, en los jurados, de crear premios nuevos. Los premios también es una buena estrategia, ¿no?, que promueve la igualdad en diferentes aspectos. Hasta en la contratación de los grupos, de las actuaciones teatrales, de las danzas, de la música, de las charangas, de las batucadas, ¿no?, donde hay grupos de mujeres o grupos con presencia de mujeres, de intentar invitarlas, ¿no?, contratarlas. Incluso habíamos recogido que Mamiki había peleado por contratar a mujeres en los gremios que contratan para cosas, ¿no? Entonces, aquí hay un sinfín de cosas no tan visibles, pero de intentar visibilizar a las mujeres en todas estas cosas. Y el tercer punto en estas estrategias es la conciliación familiar y laboral. Esto sí es de las cosas que pasan, que sabemos todas aquí, ¿no?, pero muchas veces el público no es consciente de todo lo que tiene que pasar para que algunas o algunos están en las fiestas, ¿no?, para que todo el mundo disfrute. Entonces, todo lo que tiene que ver con las tareas de intendencia, las tareas de cuidado, ¿no?, quién está cuidando para que otros participan, y luego cómo se reparten los trabajos
los servicios de guarderías, los servicios educativos y dar visibilidad a todos los trabajos invisibles que tienen que ver con trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres, a preparación de comidas, preparación de trajes, a la persona que prepare la ropa y viste a los niños y niñas, todos estos aspectos, la limpieza, quién hace y qué estrategias se están haciendo para permitir que las mujeres que tradicionalmente han hecho estos trabajos pueden participar, que se puede compartir. Hay estrategias como más actividades para familias o más servicios. 3 bloques para terminar rápidamente, porque algunas de las cosas se van repitiendo, pero hay un apartado de estrategias de comunicación, discursos e imágenes, como de intentar que en todo lo que es la promoción y la publicidad, los carteles, que se cuiden las imágenes, que sean igualitarios o que se promueven imágenes de las mujeres para también crear este imaginario, ¿no? Donde hay mujeres en aspectos donde no ha habido. Hay muchas cosas que también es algo importante en este último año del COVID. Hay una gran producción de documentales. Tenemos documentales desde Berriz, desde Iurreta, desde Guernica. Muchas cosas que la gente está haciendo, documentales, grabaciones, cómics, vídeos. Están organizando, aunque sea online, jornadas, congresos. Y entonces toda esta parte del imaginario, de las imágenes, creo que es un aspecto muy importante. El siguiente son las estrategias institucionales, algunos ya hemos comentado, ¿no? Pero estrategias que se pueden poner en práctica desde tipo de intervención desde los ayuntamientos, de asegurar que hay técnicos o técnicas de igualdad en los ayuntamientos. En Hondarribia, por ejemplo, no la hay. Que se haga diagnósticos y planes de igualdad, pero que también se contemplan el aspecto fiesta en estos planes, porque en Hondarribia hay un plan de igualdad, pero en ámbito de festivo creo que no hay, que no está contemplado o no se aplica. Y pues muchas cosas, ¿no?, que hemos recogido ahí, que el tema, que la presencia, la importancia de la presencia del ayuntamiento, de los concejales en actos oficiales, que es algo también que se echa en falta con los alardes públicos de Irún y de Hondarribia, y que algo también que hay una cosa positiva que ha pasado en San Marcial el año pasado, que por primera vez en todos estos años todo el grupo de concejales y concejales en su plenitud subieron al Monte San Marcial para jurar el voto, que normalmente no pasa porque las que apoyan a las mujeres se quedan en el ayuntamiento para recibir al alarde mixto y el alcalde va con la gente tradicional a hacer el voto. Entonces, como no ha habido alarde, pues esto ha sido una cosa que simbolizaba la importancia que todos los concejales y las concejales estuviesen como grupo municipal para con esta fiesta. Entonces, hay cosas en este tipo de cosas, es importante esa presencia, ¿no? Subvenciones, sensibilización, el trabajo de consultoras, la idea de Tolosa otra vez de un observatorio de fiestas, de estudios, de investigación, muchas cosas que se están promocionando. Y por último, las estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Como esan bezala, sebere garrantzia ez da hemen jasota,
baina bai da garrantzitsua eta egiten ari da gauza asko. Hezkuntzan, formakuntzan, kanpainetan, protokoloak. En las fiestas vemos, ¿no?, muchos puntos morados, el teléfono morado, servicios de apoyo, de atención y muchas cosas reivindicativas, de denuncia. Creo que seguramente todas conocemos Beldur Barik y todo el trabajo de este tipo de campaña. Y terminaría diciendo que con eso el objetivo número uno tiene que ser para crear, ¿no?, que nuestras fiestas, como nuestras calles, como nuestros municipios, tienen que ser espacios seguros para todo el mundo, para las mujeres, y que la fiesta sea un espacio de disfrute, de placer, de ocio, y que esto sería lo que no teníamos que perder de vista, que estamos trabajando el ámbito festivo y eso sería su fin. Horrekin, espero dut ez dut gehiegi luzatu, ondorio batzuk daude hemen, baina agian nahiago baduzue, hemen bukatuko dut, beste hitza emateko. Ondorioak dira nolabait zer garrantzia daukan elkarrekin jarraitzea, koordinazio lana, kasuak konpartitzea, eta sinestea ere jaiak, festak, tradizioak aldatzen dira guk nahi dugulako, eta aldatu aldugu nahi dugu bezala. Orduan, horrekin bukatuko dut, eta nahi bezuek gero jarraitu aldugu eztabaidatzen edo komentatzen. Partekatu diguzun guzti hau, asko pentsatzeko eta hainbat aplikazio egon daitezke herri edo tokian tokiko baldintzei eta ezaugarriei egokituta. Badaukagu orain tartetxo bat, nahi zenez gero, hemen bertan zaudetenon galderak edo komentarioak praktikatzeko, aukera daukagu, tartetxo bat daukagu orain, Magirekin edo gure artean ere komentatu ahal izateko. Ez dakit ze inpresio hartu duzuen eta honen bueltan zerbait datortzuen burura edo zerbait planteatu nahi duzuen edo partekatu nahi duzuen. Grabatzen ari garenez, bai eskertuko nizueke, emango diegu mikrofonoetako bati buelta apur bat hobeto hartzeko zuen hitzak, eta baina parte hartu izan eskero, edo altzatu eta bertan hitz egin, edo bestela ozen hitz egin. Hemen akustika nahiko ona da, apur bat altzatu eskero agotza nahiko izaten da, bai. Decía que para participar, denak ulertzen dira zu, ez? Bai, bale, bardoan. Ni esker. Aurrera, edonok hartu dezake hitza eta erresa da talde honetan. Badago asuntoak de privatizar las fiestas, ¿es? Horrekin ere agar zer egin daiteke, ¿es? No privatizar las fiestas públicas, que muchas están gestionando desde fundaciones, desde asociaciones privadas, que al no tener una asociación pública, o no quererla, o denegarse, pueden un poco ir a su aire. O incluso, zer zer gehiago komentatu lan duzu? Bai, gehien bat da
judizializatua dauden kasuak estatu mailan, esan bezala Bidasoldeko alardeak eta Alkoikoak. Orduan hor da, ez da, nik beti esan da, kaldere esan da, nola da posible konstituzioak agintzen duenean gauz ekitalde diskriminatorioak ez izateko ez, 12ko artikloak dio ezin dira edo zer antolatu diskriminazio dagoenean, genero edo arraza edo adina edo anistasuna funtzionalagatik, eta nola posible gero berdintasun lege dagoenean jarraitzeko gauza diskriminatorioak egiten. Eta ikusi esan dugu gauza bat esan da, nola daude moduak legeak saihesteko. Orduan, gertatu dena Bidasoldeko alarden kasuetan, gatazka sortu zenean, udalak esaten du, gukia ez dugu antolatuko jaiak, jaiak bai, baina alardea ez, eta fundazio bat sortu zen bai Irun eta bai Hondarribian betiko alardea egiteko. Gipuzkoan ez zen onartzen eta Nafarroan sortu zen. Ze estatutuak, Irungo kasuan, estatutuak Nafarroan egina daude. Eta horrekin, nolabait pribatizatzen da alarde horren antolaketa. Eta aldi berean esaten dute hau dela herriko alardea. Orduan, gertatzen dena da nolabait privatizazioa bestetik da nork daukan poteria esateko zein den herrikoa eta zein ez. Kentzen baduzu udaleko eskutik, udala berak esaten du, eskoa garbitzen baduet esaten du ez duela hori antolatuko, ez du horretan sartuko. Hau da, eta kezka orduan da, nork daukan orduan, poteria, autoritatea, almena, esateko zein den herrikoa, eta gero hurrengoa da, eta hau da zerbait berriago, gero patrimonializazioaren prozesua, ez? Eta justo hurrengo urtea, izango dira 5 egun urte, San Martzial gudatik edo, eta egiten ari dira, prestatzen ari dira hainbat ekitalde hori ospatzeko, eta hori fundazioak egiten ari da, eta bestetik alarde publikoa beste gauza batzuk egingo du. Baina hor nolabait horrelako akto historikoekin da ondare hitza hartzen ari da, ez bakarrik hitza, baina dago institutoak, Espainia mailan dago ondari institutoak, eta hor alda eskatu berme hori esateko nire jaia dela ondarea, gero UNESCO-koa da beste maila bat, baina ez dakit hori ulertzen den, arriskoa da, fundazio pribatu bat, esaten du besteko nahian, nahi dute hori esendatu ondare bezala, eta gero ondare hori esaten da, como immobilizatuko da, hori da pixka gakoa. Baina uste du bakarrik gertatzen ari da hemen kaso honetan.
beste kasutan ez dugu arrisko hori ikusi. Ez dakit Jone hori erantzen zu, eskerrik asko. Ez dakit agian orain ez badaude galdera gehiago, agian erresago esango da kasuak entzutea, eta ez dakit, nahi bezuen zun besteak, eta gero agian esango da. Bai, zer Bai, gura baduzue, etenalditxo bat egin aldugu orain, aurreikusita zegoen tartetxo bat hartzea orain, eta horrela berrantolatzen dugu baita ere maila, eta tartetxo hau hartzen dugu atzeden gisa, eta hemendik gura baduzue 12:04 edo horrela, 12:05 tarte horretan bueltatzen gara, eta entzungo ditugu herrietako ekarpenak edo eskarmentuak edo dena delakoak. Ados? Eguerdion danai barriro ere, eta atzera ekiten diogu gure berdintruke saio honetara, oraingoan tokiko esperientziak partekatzera. Mailan, nirekin daude Odei Arrizabalaga, Garoa Dobaran, barkatu, eta Mireia Azpiago. Berriz, Gernika eta Gasteiz. Eta online arituko da Tolosako Mertxe Fernandez. Jarrituko dugun ordena izango da neurriaren edo tamainoaren araberakoa, handituz joango gara udalerriaren tamainoa, eta hori hartu dugu irizpide bezala, eta hori dugu. Beste barik joango gara banan-banan, bakoitzari emango dizuet hitza eta aurrera besterik gabe. Ondoren izango dugu alkarrekin solasean aritzeko eta baita magirekin batera honen ingurukoak. Gutxi gora bera izlari bakoitzak ordu laurden bat inguru izango da bere aurkezpen egiteko, eta solasaldirako beste 20 ordu erdi tarte izango dugu, bai? Hori izango da gure ordutegiari helduta aurreikusita daukagun plana. Beste barik orduan, Odei Arrizabalaga Berrizeko udaletik eta Berrizko San Pedro eta Santa Isabel jaien inguruko lanketak. Eskerrik asko Eukene, eskerrik asko Eudel berdinzarea, berdintruke hau antolatzeagatik eta guri gonbidatzearren gure esperientzia kontatzera, ezta? Prestatu dut, aurkezpen baino gehiago gidoi bada, laguntzeko neriako bat ideiak eta antolatzen. Guk egin genuen lana, orain azalduko do, egin genuen lana zan batez ere Berrizko San Pedro eta Santa Isabel jaietan emakumeen presentzia dantza tradizionalean ikertu eta ikusi zen bere zen egoera. Lehen komentatu daude, bai, jaietan berdintasuna txertatzeko hainbat frente daude, ez? Eta zer esanik ez, indarkeria, edo irudiak, musika, dana dela. Baina egia da gure kasuan, berrizin, eta bestelako herri askotan be, dantza saioak zentralak dira, jende asko batzen ditu, eta tradizionala da, jende, ugari biltzen du, ez da, orduan, berrizin eraman dugun prozesu hau, aurrera pauso handia da. Badakigu, oraindik ere lan asko egiteko dagoela, baina, kitxienez lortu dugu honetan, aurrera pauso hori emotea, ezta. Emakumeen presentzia dantza tradizionalean da, izenburua, horrela zizalako prozesu hau, ezta. Lehenengo ikusi zein dan, emakumearen figura eta emakumeak zenolako papera jokatzen duen gure dantzan eta gure jaietan, ez? Horrela hasi zen. Azalduko tolan, argazkia ipini dut hau zaharra hau ikusteko, tradizionala, ez? Aspalditik egiten den gauza badala, betiko gauzak direla, ez da? Gero komentatuko eta betiko hori zer esan nahi duen, ez da? Baina betiko gauzak eta dantzariak eta, herriko plazan, ikusmira handiko ekitaldi badala, ez da? Prozesuaren helburua, prozesua ez dakit noz hasi izan, esan nahi dut. Guk 2015an hasi ginen honekin, baina aurretik ere aspalditik jendea bazebien honi buruzko galderak botatzen,
baina kasurik be esan egiten. Bueno, gauzak horrela dira, beti izan dira horrela eta listo. Eta horra amaitzen zen eztabaida eta jazta, eta egia da, hor itxelesko lan bat eta itxelesko presio bat egon zala, ez dana inun jasotzen, ez dala itortzen, eta hori garrantzitsua da nik uste dut bai azaltzea, ezta? Baina, bueno, ja benetan prozesua martxan ipini gendunean, esan dutena, prozesuaren helburua zein zen, emakumeen presentzia bermatu behar dela dantza tradizionaletan. Eta horretarako, San Pedro eta Santa Isabel jaietan batez ere, esan nahi dut, esan duten moduan gauza asko daude lantzeko, baina berri zen San Pedro eta Santa Isabel jaiak, dantzak garrantzi handiko egitaldia dira, ezta? Horren ikusi genuen, ordura arte horrela zela, ordura arte herriko plazan dantzan egite zituztenak berrizko mutil eskongabeak ziren, gainera, mutilak eta eskongabeak, eta gainera, soka dantzan eta erregeletan herriko neskak atera egiten ziren, dantzatuak izateko, gizonak dantza egiten zion, horrelako, kortejo asunto bat, eta horrelako gauzak. Eta hori normala zen, eta betiko asuntoa zen, eta polita zen, baina horrela zen, ezta? Nahi genen ikusi, berri zen herri dantzaria izanik emakumeak dantza saioetan duten papera aztertu. Esan genduen, baina berri zen itxelesko ohitura dago, itxelesko afizioa dago dantzari, eta emakumeak zer egiten du dantzari dantza honetan, ezta? Hori zen aprobat helburua. Eta, horretarako, pasatuko dut, abiatu genuen prozesu bat. Horri pintzen du 2015-2016, baina esan duten moduan aurretik ere eskaera asko egon ziren, galdera asko egon ziren, eta esan behar da, ezen kasurik egin. Esan behar da baita ere, herritarren eskaera bat izan zela, herritar talde batek askotan eskatu zuen honi buruzko, honen aurrean zerbait egitea, gitxienez edo hausnarketa bat egitea, ezta? Eta orduan, ja, momentu konkretu baten eskaera horri erantzunez, udaletxeak, esan behar dalako, dantza saio hauek udalak antolatzen dituela, erabaki zuen hemen zerbait egin behar zela, eta prozesua abiatu behar genuela, ezta? Horretarako, esan genduen, prozesu parte hartzei bat izan behar zela, azkenan, herri txiki bagara, danok ezagutzen gara, badakigu nortzu garen, eta eraki genuen lantalde bat sortzea. Bertan herriko dantzatalde biak egongo ziren, teknikoak, teknikariak, politikariak, herriko jente hau eskaera honetan egin zuena gomiatu genuen bebai, kultura teknikaria, beintasun teknikaria, ikusteko aproba zer egin behar genuen, ezta? Lehenengo batzak horretan, ikusi genuen, helburua berdina zala da notzako. Sorpresa izan zen, baina esan genuen, helburua argi daukagu da, emakumeen presentzia dantzetan bermatu behar dela. Lehenengo resistentzia handi hori zen gainitu genuen. Momentu egokia hartu genuen, olatu baten egon ginen bere, badakigu gu ez garela herri bakarra, baizik eta hau, gaur egun pilpilan dagoen gai bada, momentu egokia hartu genuen, eta mai horretan egon ginen danok esan genuen, emakumeek dantzan parte hartu behar dabe. Arazoa zen urrengo pausua, zelan heldu puntu horretara, zelan heldu behar zen, zelan helduko ginen, emakumeak dantzan parte hartzera, ezta? Eta hor hasi ziren, erresistentzia baino gehiago, gauzak ikusteko ikuspuntu desberdinak esango dugu, ezta? Batzuk esaten zuten ja hasi behar ginela, beste batzuk, prozesu natural bat izan behar zala, gero azalduko da prozesu natural hori zertan datzan. Horre, sortu ziren ja, beste eztabaida batzuk, baina, gitxienez lehenengo helburu hori, hau da, emakumeak bai edo bai parte hartu behar da, ezta? Dantza saiotan. Gutzako hori itxerezko horrela pauso bat izan zen, esan dutena. Ez dago arrazoi konkretua desateko zergaitik momentu horretan erabaki gendun hori, baina momentu egokia izan zela uste dugu. Esan be bai, guk udaletxean, berdintasun planean onartuta eduki gendula momentu hartan,
egin natuta dantzari buruzko, emakumeen presentzia dantzari buruzko hausnarketa bat egitea. Hau da, berdintasun planean ere ez gen gaur egun beste moaten ikusiko gendu, baina momentu hartan ikusteko zelako gai korapilatzoa zen, puntua zen hausnarketa bat egitea. Ez zen emakumeen presentzia bermatu egin behar da, ez hori baino harinago, hausnarketa bat egin. Hori zen berdintasun planean jasota geneukana. Ikusteko, ze puntutaraino zen gai sensiblea, ezta? Vale. Bueno, esan dutena, ezta? Orduan, helburua argia zen, emakumeen presentzia dantzetan bermatu behar da, baina zelan helduko gara horretara, ezta? Orduan, bueno, bilera nahiko egin genduzan, bai lantalde hauetan, bai gero bakoitzak bere dantzataldeak euren barnean ere, seguna gozatxo bat azaldu behar dut, harin berri zen dantzatalde bidauz, baina San Pedro eta Santa Isabel jaietan herriko dantzariak egiten dabe dantzan. Hau da, ez dute herriko dantzataldeek egiten baizik, eta udaletxeak aukeratutako dantzariak egiten dabe dantzan. Hau da, udaletxeak erabakitzen dau zeintzu diren dantzariak, ezta? Bueno, horretarako hori izan dutena, ezta? Dantzatalde barnean bebai, bastabiak sortu ziren, zabaldu ziren, eta horre, badakigu erresistentzia asko gon zirela, baina, bueno, gitxenez helburua argi geneukan, ezta? Gero esan behar da bai, prozesuan, eta lehen magi behar saldu dau, gure prozesua hau izan zela, euki gendun kanpoko aholkularitza edo gitxenez laguntza bat, ez? Gure kasuan, Oierra Olaza etorri zen gure gana, bera da, Oierra, bueno, dantzaria da, antropologoa da, orain tesi bat egin du honen inguruan, eta bera lagundu zigun, bat, dan hori, ideia batzuk botatzen, bueno, lagundu zigun, ezta? Eta gero bai egin zuen, hitzaldi bat herriari zabalik, honi buruzko gauzak eta komentatzeko. Bueno, arian joango naiz, ja ondoriotara heldu ginenean, edo, bueno, prozesuaren ondoriak zintzu dira, bueno, dana proban nahazten nabil, baina, bueno, getxien ezuek ulertzeko. Dantzariaren irudia zein dan, ez da, sexu bereizketarik egin barik. Hau da, orain arte, ordura arte, mutil eskongabe figura hori deusustatu genuen, eta esan genuen ez, dantzaria da, hemen, garrantzitsua. Berdin da zein egiten daren dantza, berdin da neska mutila edo bestelako izan. Gabaizik eta dantzaria, sortzi dantzari, dantza egiten dutenak, eta hori da garrantzitsuen, ezta? Hori izan zen helburu argi bat, momentura arte hori baloratu esan egiten, ezta? Prozesu naturala izan behar da. Bueno, hemen lehen esan dutena, ezta? Dantzataldeek esaten zuten, bueno, bai, guadoz gaude, emakumeak dantza egin bat dut, baina, bueno, prozesu natural bat izan behar da, eta, bueno, zer da prozesu natural bat. Egunen baten helduko da emakume bat dantza egitera, bai, bale, ondo dago, baina zuek espadozu erakusten. Emakume batzazu erakusten dantza inoz ez talduko momentu hori, bai, ulertzen dugu prozesu natural bat, ulertuta denbora bat behar duen prozesu bat dela, baina benetan zerbait eginten hasi behar da, ezta? Ni berriztarra naz, dantzaria naz, dantzatalde bateko partaide naz, eta honek bebai sortu zituen izkanbiak, bueno, baina neskak badeko guz dantzataldean, ez? Bagabiz erakusten, baina da dantzari dantza erakutsi behar dugu, eta kosta egin zen, baina, bueno. Prozesu naturalarena, bai, ados, baina prozesu natural behartuta, botako dut. Ez dakit zentzuri deko nitzorrek, baina nik ustotu lertzen dela zesan edoten, ez da? Segun, herriko plazan, egia da, bueno, ez dago adin konkretu bat, baina, bueno, 16-17 urtera arte basta dantzen egiten, ez? Orduan, erakutsi egin behar da dantzen egiten, holan pololan ez da, neskak edo emakumeak ez dute dantzen egingo, baizik eta erakutsi egin bazaia. Tradizioa zer da beste ondorio bat zen, ez da, zer da tradizioa, honen kontra segoen jentea, bazeten zuen eskau tradizioa, betiko gauza bat da, ez? Baina, maitzen noia. Gauza beti izan dira horrela, eta, bueno, tradizioa, eta Oierreko horretan asko, Araolazak horretan asko lagundu zigun, esan zigun, bueno, eske tradizioa zuek egiten ari zarete, hau da,
tradizioa beti aldatzen espada galdu egiten da. Orduan, zuek emakumeen presentzia bermatuz tradizioa oraindik gehiago egiten ari zarete eta laguntzen ari zarete tradizio hori bermatzera, ezta? Orduan, horrebe klip bat egin zuen. Eta gero, ondorio nagusiena, nik hemen ondorio bezala jasota daukana da, baina guk ondorio bezala atera genuelako, baina nik uste abia puntua izan behar dela emakume izateagatik parte hartzen ez ustea. Hau da, 2016 arte, adostasunak sinatu genituen arte, udalak antolatutako ekintza baten, ari ginen kanpoan izten emakumeak emakume izateagatik. Eta gaur egun hori, ez dakit zelan, ordura arte, esen eztabaidatzen hori horrela zela, baina gaur egun, ez dakiz, pentsa ezina da, ez da, baina momentu hartu horrela zen. Eta ez ginen konturatu, batzuk bai konturatzen ziren, baina ez genien kasurik egiten, ez da. Eta, karo, eske emakumeak izatagatik kanpoan izten ari gara. Horrek ez teko inolako zentzurik. Guretzako ondorio bada, baina nik uste guzti honen abia puntu izan behar dela. Hau da, batez ere udaletxea, udala atzetik badago. Ezinezkoa da, emakume izateagatik kanpoan ustea edozelako ekintzetan, ez da? Nik ondorio bezala hartu dut, baina nik uste dela punturik garrantzitsuena. Eta ja amaitzeko, kontuan hartzeko gauza batzuk ipini da bazamen, herriaren eskaera, nik uste dut hori garrantzitsua dela, gure kasuan argi eta garbi herriak eskatutako, abiatutako prozesu bat izan zela, baina borondate politiko bat egon behar da. Hau da, askotan eskatutako gauza bat izan da, baina udalak espadu martxan ipintzen inolako prozesurik, ez doa inora. Baina momentu konkretu hartan, udalak esan zuen bai, bada ordua, gai hau hartzeko eta goazen lantzen eta nik ustotu izin zela klabea. Eta parte hartzaile guztien lana aitortu. Dator jasotarru bat, guk hemen prozesua saltzen dugu eta emakundek egin duen ikerketan parte hartu dugu eta gure prozesua saldu dugu, baina lehen esan dutena aurretik ere itxelesko lan bat egonda, itxelesko, eta agian gauza horrek ez dira guztiz aitortzen eta jende bat igual minduta sentitu alda, esaten gu, handala ez egin nostik gabiz hau bultzatzen eta borrokatzen, eta orain ematen du, bi batzarretan konpondu dozuela, ez da? Kontuz horrelako gauzekin. Eta ja amaitzeko, argazki batzuk ikusteko bakarrik, hau da, San Pedro eta Santa Isabel jaietako dantza saioa, orain artekoa izan dana, ez da? Ikusten duzue, 8 dantzari, herriko plazan. Hau da, guk eukin genuen, dantza talde batek eukin zuen eredua, ez da? Esaten, guk ere emakumeak dantza egiten dute, eta emakumeen presentzia badago bermatuta. Baina ez ginen konturatzen ordura arte, eta hausan gure eredua, ez da? Dantzaria mutilak eta dantzaria neskak. Ez ginen konturatzen honekin ari gaena da, bere izten, oraindik gehiago, zein den emakumearen papera, eta estereotipoak, eta rolak, ez da? Gainera trajeekin, eta gertatzen da probat berdina, orain hori beste helduko da bai eguna hori lantzeko, Olentzero, Mari Domingire, sartu dugu, berdintasunaren izenean sartu dugu, eta igual gabizena da egiten da, oraindik gehiago refortzatu emakumeen estereotipo eta rol hori, ez da? Olentzero izan daiteke emakumea, izan daiteke beste edo, gu ere honekin kontratu ginen esaten genuen, eske gu zelan ez, emakumea betianik egon dira parte hartzen, baina papel hauekin. Hau da, San Pedro, bizpera, ekainako 28, bai, jazta, argazki haue ipintzen dut ikusteko, hau da, ensaio egun arroetik gaude jantzita kaleko arropekin, eta ez dantzari arropekin, bai, ondala urte batzuk. Baina, argazki hau da ikusteko hori, entxego egun bat, eta zelako jende pila goten tortzen den hau ikusten. Ez da, horretik izan nahi dut, lehen esan duten, ez da, dantza saioak ikus mirandiko, jendea kanpotik betortzen da ikusten, orduan, hemen egin dugun lana, horretik esan dut, ez da azkena, hori argi dago, baina nik uste horrela pauso handia dagoela, egin dugula ikusita zelako jende pila datorren, ez da? Argazki izar bat ikusteko emakumeak ere bere egunean dantza egin zutela, nahiz eta jendeak esan, inoz, betu, hau da San Pedro txiki ermita berrizen, ondala, ez dakit nosko argazkia eta emakumea dantzan, hau da, oier gara hola, zatorri zen egunean
Bai, eta argazki oso gainera berrizko argazki bada. Eta egun honetatik gauzat azaldu nahi du bakarrik, ekitaldi honetara jende asko etorri zen, dantza munduko jende asko etorri zen, eta horiek ia ordubiko itzaldi baten ostean dana gorra entzuten ez dakize, eta berak esan zuen azkenean, hau guztia, esan duten hau guztia, zebeak azaldu zuen, zelan emakumeak be historian parte hartu da bendantzan, eta zelan, eta azkenean esan zuen, une guztiak ez du zertarako balio, hau da, nahiz eta demostratuta egon emakumeak inoz ez duela parte hartu dantzan, nahiz eta ondo demostratuta egon, inoz ez duela parte hartu, horrek ez du esan nahi, ez da eskusa bat, gaur egun emakumeak dantzan, eta nik uste dut jende asko entzako izan zela klik bat esatea, ostras, egia da, zertan gabiz, ez da? Nik uste dut egun hau eta momentu klabe bat izan zela, jende asko txip hori aldatzeko, nik ikusi dut, jendeak aldatu da bela txip hori, ez da? Eta hau da, 2008ko San Pedro eguna, lehenengoz emakume batek dantzan egin zuen eguna, hori gogu hanka goian dotore dantza egiten, eta inolako berisketa barik, dantzari bat gehiago da, ez dago inolako beste bat gehiago da, ezta? Eguna bizan zen lehenengoz emakume batek dantzan egin zuena, momentuz emakume batek bakarrik egin du dantzan, ikusiko dugu esto, baina, normaltasunez hartu zen gauza bada, jendeak inkluso txalo egin zuen bera dantza egin zuenean, beste agoz batzuk badauz eta entzun ziren, baina egia da prozesu oso normala izan zela eta heldu ginen egun honetara. Gauza asko geratu dira komentatzeko, baina nik uste dut labur izan da, nahiko dela. Oso ondo, batzutan irudiek erakusten dabe hitzek baino askoz gauza gehiago, oso flash batean ikusten dugu egoera zein den. Mila eskerra dai. Orain Garoari emango digu hitza eta Gernikako Marijesiak inguruan egindako lanketa eta gertatutakoak partekatuko digu. Eguerdion, eskerrik asko. Eta, hasteko testuinguratzeko pizka bat Marijesien inguruko tradizio edo ekintza nola egiten den komentatzea. Marijesia Gabon aurretiko 9 urrenak dira. Egun horietan lagun talde batzuek Marijesiak dinera 9 egun horietan abenduaren 16-tiko 24 Gernikako kaleetan ibiltzen dira kopla batzuk abesten. Egiten dituen ibilbidea hoiz egiten da, beti egiten dute ibilbide berdin hori. Egiten dute goizaldean eta gutxi gora bera 6 kilometro edo egiten dituzte ordu eta erdian. Kopla horietan 3 melodia interpretatzen dituzte eta berezitasuna da talde hori bakarlari batek gidatzen duela beti. 9 egun horietako azkeneko egunetan 2 erronda egiten dituzte, bata goizeko 7etan eta bestea goizeko 10 inguruan. Eta egun horietan egiten dute diru bilketa. Diru bilketa hori edo diru hori destinatzeko urtean egiten dituzten batzarretan, Marijesien batzarretan, aukeratzen dituzten nora bideratuko den edo nora emango duten diru hori. Komentatzea betidanik izan dela tradizio erlijioso bat, Marijesien kontua, baina denborarekin tradizio erlijiosotik izatetik ohitura bihurtu egin dela. Hau da, tradizio erlijiosoa, hori bakoitza pertsonalean nola eramaten duen ere eragina dauka, baina erlijioa alde batera utzi egin dela. Hasteko pizka bat historian ukitu batzuk emateko, Euskadi egunkarian argitaratu egin zen 1918 gizonek soilik osatutako talde bat zirela Marijesiak, 5 abeslari zeuden, eta historian zehar, azken 50 urteetan kantariko pura handitu joan da, eta emakumeak sartu joan dira Marijesi talde horretan. Emakumeen parte hartzeari buruzko lehen referentzia izan zen 1957an, eta atera egin diren
bai hausnarketak eta momentu horretakoak izan ziren, nola parte hartzaileek eta bai herriko gizonek edo herriko mugimenduak uste zuten azkenean emakumeak sartuta koplentonuak aldatzen zela, tradizioa apurtzen zela, eta kutsu erlijioso hori nolabait apurtu edo desagertarazten zuena emakume baten parte hartzearekin. Bai 60ko hamarkadan, azkeneko egunean emakumeek parte egiten zutela txokolatea eta tortilla prestatzen. Eta Marijes batek gonbidatuta emakume batek parte hartu egin zuen kantatzen. Baina hori izan zen nolabait gertaera islatu baten modukoa ikusi egin zen edo ikusi egiten da momentu horretan inportantzia jarrita, ezta? Baina bai 60ko hamarkadan 3 emakumeek 9 urren, hau da, egun guztietan atera egin zirela koplak kantatzera. Hori bai, gizonen atzean egonda, bai parte hartzen, baina protagonismo askorik ez izaten, eta gizonei entzuten baizietzen, komentarioa nola Marijesien kontua bai gizonezkoa dela, eta emakumeak naiz eta gernikarrak izan da, ezin zutela parte hartu. Gero hori 60ko hamarkadan jasotzen da nola emakume laguntalde batek parte hartu egin zutela Marijesietan abesten. Eta 1972 urtean nola 40 mutil zirela, baina bai 4 neska zeudela. Hortik aurrera emakume bik bakarrik egin zuten 9 urren osoa mutilekin batera. Eta bai, hasi zirela emakumeak aldizka parte hartzen, baina ez inportantzia askorik izaten. Eta ordura arte ohitura urratzen ari zela komentatzen zuten. 80tik aurrera emakume gazte gutxi zeuden, baina bai parte hartzen zutela eta bertan bere lekua lortu egin zuten Marijesetan. Emakume gazte izateagatik, entzuten ziren komentarioa zela, hori ligatzeko propositoarekin parte hartzen zutela, eta adibidez batzutan ere, igual bere amek esan da, arriskutsua zela, goizaldeko ordu horietan kalean egonda, gizon askorekin batera, eta horrelako komentarioak, ezta? Baina, zailtasunak zailtasun, emakumeak parte hartu joan ziren Marijesietan, egun guztietan parte hartzen, eta naiz eta bakarlari postu horretara ez heldu, emakume parte hartzea areagotuz joan zen. 1993 eta 1989 urteetan, hasi zirela aldizkarietan zabaltzen nola emakumeek lortutako ezohiko protagonismo hori Marijesietan. Eta 2002 urtean Aldaba, Gernikako aldizkari bat dena, emakumeen parte hartzearen gorakaradi nabarmena edo erreferentzia handia egin zitzaion. Emakumeen presentzia Marijesietan normalizatu joan zen, eta gainera hori komentatu dudan moduan kopurua ere handitu egin zen. Azpimarragarria da gaur egun gizon baino emakume gehiago parte hartzen dutela 9 egun hori bakoitzetan. Komentatu dudan moduan, hasieran komentatzen zen edo aitzakia zena zen emakumeak berez Marijesietan parte ez hartzeko zen hori tonu aldatuko zela, azkenean betiko kanta horiek emakumeen tonuekin aldatuko zirela eta ezin zela nolabait permititu. Marijesietan bakarlaria izateko taldeak aukeratu behar zaitu. Hau da, haien botoa izan behar duzu. Eta gainera, bakarlaria izan dena edo dena, zuri nolabait erakutsi barrizu nola jokatu bakarlari gisa egiteko. 1989 urtean, emakume bat bakarlare izateko proposatu egin zuen bere burua, baina ez zuen taldearen babesik izan, orduan geratu zen momentu horretan.
Bai, 2013 urtean beste emakume bat proposatu egin zela eta praktikatu eta entzaiatu egin zuela, baina azkenean ez zen kalera kantatzera iritsi. Baina 2018 urtean, lehen da bizikoz, emakume batez izan zen Marijesien bakarlaria, eta gaur egun 5 bakarlari daude, bai 4 gizon eta 2018an aurkeztutako emakume hau, Anemiren Argeitea baitua. Garrantzitsua da eta Marijesiekin bildu eta gero, nola sortu egin zuten dokumentala Marijesiak 9 gau-hotzetan nola bertan isladatzen dituzten, bai gaur egungo testigantzekin eta aurretik asko dagoen informazio eta testigantzekin nola izan den berdintasuna lortzeko prozesu hori Marijesien barruan. Normala da, eta ikus daiteke nola talde honek aldaketak jaso egin dituen denboran zehar, emakumeak nahi zuten eta justua zen postu hori lortzea. Gainera gaur egun Marijesiak Gernikako kutsu emozionala edo beraiena sentitzen duten oso ekintza garrantzitsua da. Bertan izan da, beharrezkoa zela eta haiek nahiak eta aukera izan nahi zuten bertan parte hartzeko. Gainera komentatzen da oso arrazoi potoloa izan dela aldaketa hau berez ohitura mantendu ahal izateko. Pertsona askok esaten zuten hori emakumeen sarrera horrekin ohitura apurtuko zela eta erakutsi egin die emakumeen sarrera horrekin naiz eta aldaketa jasan izan dituen ohitura horrek mantentzeko gorakada edo bultzada handia izan dela. Eta oso garrantzitsua iruditu zitzaidan Marijesiekin egonda komentatzea haiek berez kakotzen artean hartuta beste mundu bat dela Marijesiak eta Gernikarron beste ikuspuntu bat ematen duela. Eta berdin duela bai emakume edo gizona izatea, emozioa eta aurrera egiteko pauso hori jarraitzeko. Azkenean ondorioa da Gernika herriarentzako Marijesiak oso garrantzitsua direla eta urteko oso egun importantea direla haientzako eta nola emakumeen presentzia horrek lagundu egin duela urteetan zehar ohitura hau mantentzen. Eta Marijesiak diren emakumeak komentatuta, naiz eta oztopoak jasan izan dituzte bai talde barruan eta bai herriaren partetik, ez dutela uko egin borroka horretara, non beraien papera lortu duten, bere lekuak lortu duten Marijesietan, eta azkenean hori, harrotasun oso ikusi dute ikerketa hau, haiek egiten duten lana ere, eta komentatzea Marijesiek berek egin dutela haien difusioa, bai herri guztietan, bai dokumentalarena, bai informazioarena, eta naiz eta urte latza izan dugun, lan egiteko prest daude, eta ez dute haien lana eten. Eta pizka bat horrela. Oso ondo, mila esker, ez dakit eskuragarri dagoen nunbaiten dokumentala edo... Haiek egin zuten dokumentala, proiektatu egin dute bai Euskal Herriko herri askotan, eta adibidez Gernikako eraikin da instituzio desberdinetan eskuragarri dago. Baina haiekin kontaktuan jarrita, arazorik gabe. Aukera egon daiteke igual zabalkundea moteko hemendik ere interesgarri izan daiteke. Mila esker Garoa. Hitza emango diogu Mertxeri, Mertxe pantailan ikusten zaitugu duela tartatxo bat, baina igual gu entzun barik egon zara orain arte, teknikoki arazoak ditugu zabalik eukiteko mikroak eta, baina igual streaming bitartez posible zan jarraitzea edo. Eguerdion, Mertxe, entzuten gaituzu, bai? Oso ondo, zurea da hitza orain, inauteriak eta San Joan jaien inguruan egindako lanketa, bai, esan? Entzuten ari zarela grabaketa? Mikrofonak eta bako.
Bale, bueno, berdin dio, zurea da hitza eta aurrera, zure azalpenarekin. Bai, hemendik oso ondo entzuten zaitugu. Lehen aurrekariak luzeak dira, laguntuko ditut. Bigarrena jaien berdintasun behartzen zaurera eta izangarriak. Eta hirugarrena gutza etorkizunari begira hau da. Ondo entzutera? Ez que ni berriro entzuten den nik izandakoa. Garaizagoa den. Hasi baino lehen esan behar den, zehazki 5 minutu barro edo sartuko dela Parapi kooperatibako teknikari bat, laguntzailea dena eta aholkulari espertoa. Se escucha muy bajo. No, pero se escucha bajo en internet. Aldaketa gehienak elkarrizketa eta adostasun prozesuen bidez egin dira, gatazka gutxirekin. 80ko eta 90ko hamarkadaren artean aldaketaren sartu ziren emakume taldeek eta talde feministek. Hemen dago Araitz. Barkatu. Berriro esaten dut, aldaketa gertatu zenen garai hartan, emakume taldeek eta talde feministek eta beste eragin eta gizarte sektore batzuk eskatu zituztelako. 2000ko hamarkadaren amaieratik aurrera udalaren ekimenak eta konpromisoak hazten ari dira. 80ko eta 90ko hamarkadetan honako aldaketa hauek aipatu ditzakegu. Inauterietan emakumeen danborrada sortu zen, geroago gizonezkoa eta danborrada misto bihurtu zen, San Juanetan eskopetarien zenbait konpainia mistoak izaten hasi ziren eta emakume eskopetarien konpainia sortu zen. Lehen esan bezala, 2000ko hamarkadatik aurrera, udalak konpromiso gehiago hartzen ditu. Batzuk aipatuko ditut. Berdintasun saila sortzea, adibidez, eta ondoren berdintasun diagnostikoa eta lehenengo berdintasun plana egitea. Hau oso importantea da, erakusten du instituzionalizatzen ari dela udala, berdintasuna duena. Testuinguru horretan, erreginaren karroza, damak eta danborrada mistoko kantinerak desagertzea bultzatzen da. Bultzatzen da udaletik, baino eragileekin lagunduta. En 2008an beste araudi markoan beste hito bat sortzen da, berdintasuneko udal ordenantza onartu zen eta hor nolabait aipatzen da kultura arloa eta jaiak arloak aldatu behar direla berdintasunaren alde. 2010-tik 2017 eta 2017 da behatokia diseinatu zen urtea, udalak ekimen asko bultzatu zituen, jaietan aztertu eta esku hartzeko. Lagun dituz, hauek dira.
ikerketak eta diagnostikoak egiten ziren testak aztertzeko. 2012 eta 2015 bitarteko denboraldian Tolosako elkarte gastronomiko eta bestelako giza eragileekin elkarlanean hainbat sentsibilizazio prozesu parte-hartzaileak garatu ziren. Testuinguru honetan nabarmentzekoa da 2013an San Juan Kaietan ospe handia duen bordondantzarien taldea mistoa izatera hasi zela. Eta emakumeen parte hartzea handitzen joan dela pizkanaka. Gaur egun 17 neska daude dantzatzen bordondantzarien artean. Hemen esan behar da, iniziatiba izan zela dantza taldetik, baino laguntza jaso zutela udalaren partetik. Ibilbide honen ikasitakoa kontutan hartuta, 2016an haiek berdinzaleago bihurtzeko bidea diseinatu eta argitaratu genuen. Eta ikusi dut ikerketan berdinzalearen bidez banatu zela. Urtetako prozesuari jarraipena eta egonkortasuna emateko asmoz 2017an Tolosako jaien berdintasun behatokiaren oinarriak diseinatu genituen. Behatokia epe luzeko ikuspegian, hobekuntza irakurrean eta progresibotasunean onartzen da. Joango gara ikusten hurrengo atalean. Bigarren atala da surgimiento y características del Observatorio de Fiestas Igualitarias. ¿Por qué y cómo surge el behatoki del Observatorio Igualitario de Fiestas? Estos procesos que he mencionado anteriormente van implicando poco a poco cambios y medidas a favor de la igualdad en la propia política interna del ayuntamiento en distintos ámbitos, como comunicación, organización, actividades deportivas, espectáculos musicales, en las campañas contra la violencia sexista. Y en el año 2007 vemos la necesidad de sistematizar de alguna manera todos esos cambios y dar respaldo institucional más estable a estas medidas. Y pensamos que habría que diseñar un observatorio de fiestas igualitarias con personal técnico especializado y recursos presupuestarios, lo que mostraría el compromiso institucional para continuar profundizando en este sentido, ¿no? En el 2017 hacemos el diseño, lo contrastamos con personal municipal, técnico y político y distintos agentes sociales a través de una convocatoria abierta. Inicialmente el observatorio está pensado como un autoanálisis del propio ayuntamiento de la política municipal en materia festiva, pero aspira a extenderse a otros, además de a otros espacios festivos, porque empezamos con San Juanes, también a extenderse en la implicación de más gente del pueblo, más actores y actoras del ámbito festivo y a más departamentos municipales. En este mismo proceso es una herramienta de sensibilización y diálogo, porque incluye sesiones técnicas con personal político y técnico, incluye sesiones con agentes del pueblo y en las sesiones político-técnicas no solo está el equipo de gobierno, sino que también están representantes de la oposición. Bueno, zer aztertu dugu orain arte. Gaztelaniaz daukat eta itzuli behar dut, A ver, behatokiaren lan ildoak dira
Bata da komunikazioa, eta atal horretan egiten duguna da esku horria, festetako esku horria aztertzen dugu, aztertzen ditugu kartelak, aztertzen ditugu agerraldi ofizialak, web gunea, sare sozialak. Bigarren lan ildoa da aztertzea festen antolaketa, eta orain arte egindakoa da San Juanetako jai bilera aztertzea, eta jai bileran dauden jendearekin biltzea eta hartzea. Hirugarren atala da programazioa, eta batez ere zentratzen gara musika arloan eta kirol arloan. Eta laugarren lan ildoa indarkeria sexista. Orduan aztertzen ditugu euskarri batzuk, kanpainen ikuspegia, indarkerien kontrako protokoloa, badugu Tolosan protokolo orokorra, baina badugu ere jaietara egokitutako protokoloa. Orduan, orain arte aztertu duguna da San Juan Festak 2007 urtean, 2017 urtean, 2018an eta 2019an. Aztertuko ditugu ere Tolosako Larramendi auzoko festak 2019an. Eta iaz, inauteria egin ziren, pandemia baino lehen, eta aztertu ditugu ere iazko inauteria. Bueno, esan digute hitz egin behar dugula materialaren inguruan, eta ¿qué materiales hemos producido? Bueno, pues los análisis que hacemos anualmente se recogen en un informe, y esos informes están colgados, son públicos, están colgados todos en el apartado de igualdad de la web municipal. Y ahí aparecen un sinnúmero de indicadores cuantitativos, cualitativos, con conclusiones y propuestas a futuro. Se suelen difundir entre los colectivos implicados en la organización de fiestas y entre los servicios de igualdad en Guipúzcoa. También se han publicado algunas reseñas en la revista municipal, y más recientemente se ha publicado notas de prensa en la web y las redes sociales, junto con el informe anual del observatorio. ¿Para qué está sirviendo el observatorio? Yo creo que habría que destacar para consolidar el trabajo conjunto con otros departamentos del ayuntamiento, particularmente con el de fiestas, con el que hoy en día tenemos un trabajo conjunto, y ya hemos empezado a hacer sesiones específicas de trabajo en el departamento de fiestas y el de igualdad. También ha servido para hacer trabajos específicos con otros departamentos, deportes, la escuela de música. Ayer hicimos una sesión de formación en materia de género con la escuela de música, con el profesorado de la escuela de música. Y también con otros departamentos como Juventud, Servicios Sociales, en materia de violencia básicamente. Y bueno, el observatorio poco a poco está siendo también un espacio de diálogo y de recogida de aportes y de sinergias con agentes sociales, que aspiramos a más. Eta badaude tresna praktikoagoak behatokiaren baitan sortutakoak edo indartu egin direnak behatokiaren funtzionamenduarekin. Adibidez,
ez dauzkagu komunikazio berrizale bat bermatzeko pauta batzuk, emakume gehiago musika espektakuloetan izateko irizpide batzuk, txupinatxoak botatzeko pauta batzuk, berdintasun saria emateko irizpideak, komunikazio kontratazioetan berdintasun klausula batzuk, kirolarloan dirulaguntzak emateko berdintasun klausulak eta karroza eta konpartzen desfilearen lehiaketan parte hartzeko ere irizpide batzuk baditugu. Bestalde, jabetze eskolan antolatzen ditugu urtero zerbait haien inguruan. Argitaratu dugu ere indarkeriaren kontrako gira bat. Eta lehen esan bezala, daukagu festetako protokolo bat, indarkeria sexistaren protokolo bat, eta egin zen Tolosako asamblea feministarekin elkarlanean. Eta bukatzeko, una mirada al futuro, estamos finalizando un plan del observatorio de 4 años, 2021-2024, que recoge las acciones hasta ahora puestas en marcha y propone nuevas acciones, con una visión más integral que garantice que las medidas de los entornos sanguáneos se cumplan sistemáticamente. Este plan está contrastado inicialmente de forma general con personal técnico y político de distintos departamentos municipales y continuaremos contrastándolo con acciones específicas y calendarización más precisa. Es un plan de carácter flexible para adaptarse a los cambios sociales y festivos que se puedan ir dando y también para adaptarse a los aportes de la ciudadanía que vayamos recogiendo. Y así, para terminar, el gran reto y el gran objetivo es afianzar y consolidar, o dicho con otras palabras, institucionalizar aún más las acciones igualitarias que ya se están llevando a cabo desde hace años e ir incorporando nuevas acciones, más ámbitos festivos y más diálogo y coordinaciones tanto con personal interno como con agentes externos. Yo creo que otro reto es que todas las iniciativas que se están llevando en multitud de pueblos en Euskal Herria tuvieran un espacio común estable para aunar esfuerzos que yo suelo llamar de laboratorio, porque estamos probando todo el rato, pues como cuidado, con muchas negociaciones, con muchas reflexiones, y necesitamos, digamos, hacer un trabajo acuerpado, ¿no? Intercambiando experiencias. El observatorio puede ser un modelo de cómo continuar cuando ya se han dado unos pasos importantes, pero podría ser otro modelo y lo importante sería una coordinación y un intercambio de trabajos, de ideas para seguir adelante. No sé si Arantxa quiere decir algo que se me haya podido olvidar o profundizar en algo. No, yo creo que estupendo, Merche. Yo creo que la resumen que hiciste muy bien. Bueno, gero debatea egongo da eta landeraren bat badago, pues,
Mila esker bertze, badakigu, saia izan dela, arazo teknikoak izan direla, eta hauetako agotza ere bertzen izura da. Bueno, oraindik naiz eta urtebeteko eskarmentoa izan dagoeneko, oraindik ez dugu tresna hauek behar bezain ondo manejatzen, baina bueno, edonola ere ahaleginagatik mila esker benetan. Eta jarraituko dugu honetan bueltan, bale? Mireia, Gasteizen txanda da orain, azalduko diguzu apur bat zuenean egindako lanketa eta aurrera pausuak. Bueno, entzuten da, Bai. Está ahora. Bai. Bueno, eskerrik asko gonbidatzeagatik, nik Andramari Zuriaren jaiei buruz hitz egingo dut. Oso nekatuta egongo zarete, orduan saiatuko naiz pixkat arin egiten. Ideia da nire kasuan galdera batzuk erantzutea. Zer egin dugu udaletxetik, nola hasi zen prozesua, zer lortu dugu eta zeintzuk izan dira gure ikuspuntutik gakoak. Honetaz aparte, mugimendu feministatik eta LGTBI beste gauzak egin izan dira, baina honetan ez nahi sartuko. Nik ere daukate memoria erderaz, orduan hitzaldia erderaz egingo dut, baina gero nahi baduzue hitz egin dezakegu euskeraz. Hori, hasiko naiz jaiei buruz hitz egiten pizkat, zuek kokatzeko. Las fiestas de la Blanca tienen su origen sobre todo en iniciativas de las cuadrillas de blusas inescas, que, aunque se inició sobre todo, se impulsaron desde el 45 más o menos, pero a partir del 67 sí que se ubica un día que es el 25 de julio, Santiagos, como el día donde se celebra las cuadrillas, que es un poco la víspera de las fiestas de la Virgen Blanca que empezarían el 4 de agosto. La idea un poco de las fiestas o cómo se organizan, además del Día de las Blusas Inescas, tiene que ver hay una misa y posteriormente a la misa, Celedón baja del campanario a exportar a la Virgen Blanca, se convierte en persona y y Celedón ya convertido en persona, apoyado entre un grupo de hombres de una cuadrilla determinada, atraviesa la plaza, que está llena de gente, hasta subir a la balconada de donde se produce un poco el discurso y comienzan las fiestas de la Blanca, el chupinazo y demás. Es un poco, y a partir de ahí empiezan los días festivos. El papel de las cuadrillas en la organización de las fiestas es muy importante. Sí que existe un programa municipal, pero el papel de las cuadrillas es fundamental. Entonces, desde el 84 ya el Ayuntamiento inicia una línea de subvenciones para que las cuadrillas puedan desarrollar y planificar, más allá del programa municipal, todos los actos festivos que quieran organizar en torno a las fiestas. Para eso, inicialmente, hasta el año 2017, que luego os contaré cuando se produce uno de los conflictos más importantes, hay un convenio que se establece con una comisión, que es la comisión que agrupa un poco a las cuadrillas de blusas inescas que había en Gasteiz. Las cuadrillas de blusas inescas, en sus inicios, se componían por hombres. Fundamentalmente, el papel de las mujeres tenía más que ver con ayudar en la organización.
Muchas de ellas tenían como sede bares, bodegas o lo demás y cuestiones similares, lugares similares. Y las mujeres no solían acudir pues a las comidas, cenas y demás, sino que hacían más un apoyo desde la organización. Sí es cierto que ha habido alguna iniciativa de alguna cuadrilla compuesta solamente por mujeres, pero bueno, hoy en día no tienen presencia. Por otro lado, sí es cierto que las cuadrillas han ido abriéndose a la incorporación de las mujeres, algunas más que otras, y las que no lo han hecho lo hacen menos. En muchos casos argumentan que no se están que no están accediendo más personas a las cuadrillas, entonces que en el momento en que puedan acceder pues será mixta la forma de entrada, pero que en principio el acceso a día de hoy es mixto en todas las cuadrillas. Entonces, bueno, pues con este marco tendríamos que en las fiestas hay por una parte una programación municipal, por otra parte estarían las actividades organizadas por Blusas Inescas y luego está el espacio de las Chosnas, donde también Mugimundo Feminista y otras entidades pues realizan, hay actividad e iniciativas por parte de esas entidades sociales. ¿Qué hacemos desde el Ayuntamiento o qué hemos hecho estos años en torno a las fiestas? Yo diría que hay 4 tipos de iniciativas diferentes. Por una parte, está todo lo que tiene que ver con la estrategia y el dispositivo de prevención de la violencia y el fomento de la igualdad durante las fiestas de la Blanca. Aquí, hace años empezamos sobre todo a trabajar muy de la mano de Beldur Barik, pero bueno, pues la evolución del proceso y del aterrizaje que hemos hecho en las fiestas a nivel local han hecho que desarrollemos una estrategia propia que se llama Libre Izan Non Nahi, y es un poco una estrategia que está se formula en torno a una estrategia anual, aunque durante el periodo festivo tenga una actividad particular. Pero forma parte de un proceso, como si dijéramos. No es que en fiestas de repente se hace una cosa que no tiene que ver con lo que hacemos el resto del año. En ese sentido, sobre todo dentro de esa estrategia, señalar todo lo que tiene que ver con más la parte de comunicación, ¿no? De hacer ver que las fiestas o durante las fiestas Vitoria-Gasteiz reivindica unas fiestas igualitarias, una ciudad libre de violencia y se manifiesta contra las agresiones machistas. Entonces aquí, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los escenarios de conciertos, las entradas de la ciudad con señales de tráfico, todo lo que tiene que ver con lo simbólico de poner en la ciudad mensajes muy visibles de que es una ciudad donde no quiere que se produzca violencia y está a favor de unas fiestas igualitarias. Por otra parte, se coloca un stand, un dispositivo de prevención de fiestas en un punto muy visible de la ciudad, donde además de entregarse materiales como del estilo de la guía Beldur Barik y otros materiales propios que hemos desarrollado en el Ayuntamiento, también es un espacio de referencia en el caso de producirse agresiones. En ese sentido, bueno, pues tiene un carácter preventivo y un carácter de derivación. El stand está coordinado con la policía y con política social. Entonces, bueno, tiene un espacio también más discreto o más de confidencialidad en el caso de que haya que hacer una derivación en un momento determinado. Es un stand también que desde hace 3 años es un stand accesible. Suele haber una persona que interprete también en lengua de signos, con el tema también que teníamos al principio, pues no teníamos en cuenta, por ejemplo, que el stand pudieran entrar sillas de ruedas o la altura de bueno, pues ese tipo de cosas también es una cuestión que hemos ido trabajando. Además, nos parecía importante no solamente que la gente viniera al stand, sino poder acercarnos a la gente que estaba en las fiestas. Entonces, tenemos también un equipo itinerante que se despliega por la ciudad en diferentes puntos y va haciendo
realizando una labor preventiva y en caso de que sea necesario se deriva también al stand para hacer algún tratamiento concreto de alguna cuestión. Y por otra parte, pues tenemos el protocolo de atención coordinado, como os decía, con política social y policía, y en este caso con cultura si procediera. Eso tiene más que ver con el dispositivo preventivo. Aparte tenemos el protocolo de respuesta pública en el caso de que se produzcan agresiones, que vamos revisando y actualizando todos los años. También hemos empezado un trabajo de mainstreaming de género con el área de cultura, sobre todo en lo que tiene que ver con la programación de las fiestas, con las cláusulas de igualdad dentro de las subvenciones que se dan a las cuadrillas, con la contratación de las barracas, bueno, pues todas esas cuestiones, ir un poco mirando, teniendo todavía el reto de repensar cuál es hacer como la pregunta grande, entre comillas, ¿no? ¿Qué significan las fiestas? ¿No? ¿Qué celebramos con las fiestas? Y cómo queremos incluir la perspectiva de género de manera, ¿no?, en la corriente principal, ¿no?, en el significado real de las fiestas, no solamente en cada cosa que hacemos. Y por otra parte, con políticas sociales también apoyamos, aparte del protocolo de atención, garantizar que haya un dispositivo de 24 horas con personas especializadas, ¿no? Que no solamente sean las de urgencias sociales, sino que también dentro del dispositivo de urgencias haya personal especializado en violencia machista para atender los casos que se dan durante esos días. Esos serían un poco los 4 líneas fundamentales de trabajo. En este caso lo que me han pedido es hablar más del proceso con blusas inescas, así que si de lo otro tenéis alguna duda, pues me decís. En el caso de... Os cuento un poco la historia así cronológicamente, sin alargarme mucho. Bueno, en el año 2016 el Ayuntamiento de Gasteiz elabora un protocolo de respuesta ante la violencia machista, ¿no? Si se produjeran casos en fiestas, cómo hacer una respuesta institucional. En este caso, en el 2016, se hace un protocolo coordinado con el movimiento feminista y con la Comisión de Blusas Inescas. En el caso de la Comisión de Blusas Inescas sí que resultaba fundamental desde el principio hacer un trabajo que permitiera a la propia comisión no solamente posicionarse delante de una pancarta o hacer una declaración con motivo de una agresión, sino que hicieran un análisis más profundo respecto a por cuál era su papel en la organización de las fiestas y por qué eran agentes claves a la hora de decir algo en el caso de que se produjera una agresión. Entonces, bueno, pues se trabajaron 7 talleres con la Junta Directiva de la comisión para facilitar un poco esta reflexión sobre qué significa construir espacios festivos y de ocio igualitarios y sobre su corresponsabilidad en favorecer unas fiestas libres de violencia. Después de estos talleres y que contáramos con el protocolo, durante las fiestas se produce una agresión, se activa el protocolo y la propia comisión, después de esta reflexión, quiere ir más allá de lo que se había pactado en el protocolo y decide, hay un paseíllo que se hace con todas las cuadrillas durante las fiestas y todos los días, y deciden parar el paseíllo en señal de rechazo a la agresión que había habido. Como esto no estaba pactado, hay 5 cuadrillas de las que forman parte de la comisión que manifiestan un desacuerdo y no asumen este parón del paseíllo. La comisión decide multarlas por no haber atendido a esta decisión y se produce una dimisión de esas cuadrillas de la comisión, que es un poco la coordinadora que agrupa. Entonces se produce una ruptura y se agrupan las cuadrillas que no estaban de acuerdo en la federación y por otra parte está la comisión. Entonces, como si dijéramos, hay 2 coordinadoras, ¿no? Por su parte, también se produce un desencuentro en torno al protocolo con el movimiento feminista en torno a varias cuestiones.
sobre todo respecto a quién convoca a la ciudadanía a manifestarse, ¿no? Si es el movimiento feminista o es el ayuntamiento. O sea, aunque se había pactado el protocolo, ahí estas cuestiones no estaban bien cerradas. ¿Cuál es el lema con el que se va a salir en la concentración? También era otra cuestión que generaba disensos. ¿Cuáles son las agresiones machistas ante las que se responde y cuáles no? Es decir, se había pactado que en el entorno festivo, si había una agresión, se respondía, pero si se da un caso de violencia, en este caso de violencia de género en el ámbito, en un domicilio, ¿no? Durante esos días del periodo festivo, si se sale o no se sale, si no es un espacio festivo, o contra una prostituta que se estaba durante esos días también. Eso produce también una distorsión en torno a cuándo se sale y no se sale con una respuesta pública. Y también respecto a la necesidad de mejorar la coordinación y la información, el flujo de información entre la institución y el movimiento. Con estas dos cuestiones que pasan ese año, pues se decide en el 2017 que se entiende que la respuesta ante un caso de agresiones seguramente esté condicionada de manera diferente en el caso de una institución que en el caso del movimiento feminista, por ejemplo, o de la Comisión de Blusas y Nescas, ¿no? Y que quizás no se trata tanto de tener una respuesta única, sino de elaborar una respuesta que sea complementaria entre los diferentes agentes y que cada cual pueda tener libertad y autonomía para poder responder de la manera. Entonces, ahí lo que se pacta básicamente es que hay un protocolo institucional, el movimiento tiene su propio protocolo. Se pacta que la concentración institucional se realiza por la mañana y la concentración o manifestación de los colectivos se realiza por la tarde, que la concentración del ayuntamiento es institucional y que el llamamiento a la ciudadanía se le hace a los actos convocados por el movimiento. Y también se pacta que en el caso de que se valore activar un protocolo habrá comunicación de la institución al movimiento y viceversa. Por otra parte, con Blusas y Nescas, ante esta excisión por parte de la comisión, que son quienes habían decidido parar el paseillo, se pide al ayuntamiento apoyo para hacer una reflexión y para acompañarles sobre todo a esta comisión que había liderado un poco esta respuesta más contundente respecto a las agresiones. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento lo que decide es ponerles a su disposición un apoyo técnico, en este caso de Sorchen, consultoría, para poder hacer una reflexión interna. Hacen un proceso, yo creo que súper interesante, que además creo que procede que lo cuenten ellas también, ¿no? Que son quienes han estado liderando el proceso, pero básicamente, sobre todo hay un grupo de 7 u 8 personas, un grupo mixto, mayoritariamente de mujeres, pero exmixto, que al final, bueno, pues lideran un poco un grupo motor que lo que hace es hacer reflexiones y lanzar una propuesta a la Junta Directiva de la Comisión, que acepta las propuestas. Hacen todo un trabajo de formación y de sensibilización con todas las juntas directivas de todas las cuadrillas que hay dentro de la Comisión. Y bueno, pues eso en un par de años termina siendo algo muy asumido por parte de las cuadrillas en general, a nivel institucional, pero también con una reflexión por detrás. Esta comisión, por otra parte, además hay personas de esta comisión que llegan a formar parte de la junta directiva de la comisión, ¿no? Entonces empiezan también a tener un papel más relevante. Y bueno, pues para mí es un proceso interno que además viene muy liderado por este grupo y creo además que con mucha valentía, porque no era fácil, ¿no?, en la primera situación lo que puede suponer esta escisión y que bueno, pues que luego ha sido asumido por el resto. Al siguiente año también nos siguen pidiendo apoyo porque les parece interesante, igual que en el caso del protocolo municipal, introducir la perspectiva de la diversidad sexual y de género dentro de su protocolo para hacer también una respuesta pública en caso de agresiones LGTBI fóbicas. Entonces, en este caso lo que piden unas
subvención, además empiezan un proceso más autónomo, o sea, hasta entonces el ayuntamiento contrataba una asistencia técnica para que les apoyara, luego son ellas las que solicitan una subvención de manera autónoma como entidad y contratan al colectivo que está gestionando el Observatorio Municipal contra la LGTBI-fobia para acompañarles en ese proceso e introducen todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y de género en su protocolo. Por terminar, porque había oído antes que estaba sonando el cacharrillo ese. Bueno, el último año también, además de esta reflexión sobre la diversidad sexual y de género, yo creo que hacen algo muy interesante y es que no se quedan solo en lo que trabajan hacia adentro, sino que entienden que también tienen cierta responsabilidad en el proceso de cómo entiende la ciudadanía las fiestas. Entonces, organizar una mesa redonda abierta hacia la ciudadanía, donde quieren explicar cuál ha sido su proceso respecto al trabajo de fiestas igualitarias, pero también invitan a otras iniciativas como la caseta La Marín Morena de Sevilla y demás, para que vean además que todo esto que están haciendo no solamente lo hacen en Gasteiz, sino que hay otra gente que está trabajando también un poco en esta línea. Ahí participan ellas, iniciativas de fuera, invitan al Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, a Gasteizko Mugimendu Feminista y también a Gasteizko LGTBIQ mugimendua. Por otra parte, decir también que dentro de las fiestas de Gasteiz esto no se ha solucionado y ya está, sino que seguían, ¿no? La federación y la otra extinción seguía funcionando. En el año 2019 volvió a haber un conflicto, en el paseillo también llevan pancartas que suelen ser como una crítica política o suelen ser un espacio para hacer una crítica sobre diferentes cuestiones, ¿no? Y en ese caso pues aparecieron algunas cuadrillas con pancartas que decían pues la violencia no tiene género, bueno, pues un poco en respuesta a todo lo que estaba pasando, ¿no? Es cierto que ahí fue un momento como delicado, pero la propia gente que participaba en esas cuadrillas que llevaban las pancartas se pidieron reuniones con la Comisión de Blusas Inescas, con el Ayuntamiento y con el movimiento feminista, también diciendo un poco que mucha gente se sentía de las propias cuadrillas como avergonzada de esa situación y que había sido un poco liderada por las personas más mayores. Bueno, yo creo que está habiendo también un movimiento desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es interesante el proceso que están siguiendo. Y ahora ya sí que para terminar, como claves para el cambio, que me parece muy interesante cómo lo han trabajado en el documento que presentaba Maggie esta mañana, para mí ha sido interesante ver cómo en los diferentes indicadores que planteabais se ha combinado un poco los diferentes aspectos en el proceso, ¿no? En primer lugar, lo que comentabas del proceso orgánico de Jenny Pierce, ¿no? Cómo la demanda y el impulso y el liderazgo viene sobre todo de las cuadrillas, aunque el ayuntamiento lo que haga es apoyar, ¿no? Desde fuera ese proceso propio. Por otra parte, también cómo se han visto en cierta manera las propias cuadrillas interpeladas, ¿no? Por el movimiento feminista, en tanto que el movimiento feminista también les planteaba la necesidad de cumplir con toda la normativa en materia de igualdad y declararse abiertamente feministas en las fiestas. Por otra parte, un compromiso y persistencia de un grupo de jóvenes y de chicas jóvenes que yo creo que ha sido fundamental, o sea, para vencer todas las resistencias y todo el proceso que han llevado. Por otra parte, ese proceso participativo hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Muy cuidado con la comisión, con las juntas directivas, con la propia ciudadanía. Por otra parte, cómo el proceso se ha abierto a eso, a que las fiestas de Gasteiz por parte de la ciudadanía se puedan ir entendiendo de otra manera. El apoyo y el acompañamiento institucional, ¿no? De alguna manera también con un enfoque de dejar que sea su propio proceso, ¿no? En lugar de dirigirlo
desde el propio Servicio de Igualdad y fundamental también que hayan sido dinamizadoras expertas y externas. O sea, yo creo que el conocimiento experto es fundamental y también que sean externas en este caso yo creo que ha sido importante, que no haya sido la institución la que haya estado dinamizando un proceso de un agente social, ¿no? Sino que el Ayuntamiento ponga a disposición ese apoyo. Eta hori da, parkatu, igual. Sí. Oroar, oso ondo, mila esker. Bale, ailegatu gara momentu honetara arte, ez dakit parte hartzaileen artean, parte hartzaileak danak izan da kontutan hartuz, egindako aurkezpenen aurrean galderak edo hausnarketak edo bestelakoak ditugun partekatzeko, momentu honetan hasiko ginateke elkarrizketarako espazio hau. Ez dakit noraino Mertzek ere aditzen digun, ez dakit, Mertxe aditzen diguzu? Bai. Kontua da nik ezin dudala mikrofonoa zabalik eduki, akoplatu egiten da grabazioarekin. Orduan, ez dakit ere grabazioa eten egin dezakegun oraindik aurrera, igual izan daiteke, eta horrela, minutu bat. Solasaldi hasten garen momentu honetan, teknikoki ere nahiko komplikatua da denon abotza hartu izatea, orduan emanaldiari, streaming bidezko emanaldiari igual amaiera eman diezaiokegu momentu honetan, eta gure hartan jarraitzen dugu, horren balentzatu barik. Streaming bidez aritu edo jarraitu duzuen hori, eskerrik beroenak, eta hemendik aurrerako ekarpenak eta eskuragarri izango dituzuela gure berdinsareako baliabideen bitartez, eta kontaktuan jarraituko dugu hortik aurrera. Mila esker eta hurrengo berdintrukera arte.